Bien, vamos ahora a Éxodo, ahí a profecías, Éxodo, hermanos, para así que entiendan lo que nos dice el Señor y a ver si guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón para no seguir pecando, porque cada vez es como que se pasara las palabras que dice. En el capítulo 21 de Éxodo, en el capítulo 21, y el versículo 16, 21 es el capítulo de Éxodo, y el versículo 16, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, estamos en las leyes, dice la palabra en el versículo 16, dice, asimismo el que roba una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Miren lo que dice el Señor. Dice, así mismo, y yo les voy a leer hasta el 17, que dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá, hermanos. Para que entendamos lo que dice nuestro Dios. Vamos a Levíticos, estamos en profecías. Vamos a Levíticos en el capítulo 13. Está Levíticos después de Números, hermanos. 13, Levíticos 13. En el capítulo 13 y el versículo 1. Levíticos 13 y el versículo 1. Dice así la palabra de vuestro Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿no? Habló. ¿Y dónde está estos nombres que dice Moisés? Estamos ahora en Levíticos, estamos en profecías. ¿Y dónde está que nos ha hablado ahorita? ¿Dónde está, hermanos, ahorita? ¿En San Mateo, ¿sí o no? Sí. Está en San Mateo. ¿Está en el Segundo Testamento, sí o no? Sí. Entonces, estaba dicho sus mandamientos, sus leyes para estos días que estamos ahora. Entonces, ¿por qué el hombre transgrede la ley? ¿Por qué el hombre sigue pecando? Por desconocimiento y ignorancia de la palabra de vuestro Dios. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron y nos dijeron que había la hermosura de sus palabras que encerraba en las santas escrituras, hermanos. Por eso es que este planeta, la humanidad de este planeta, pues se termina a gran velocidad en corrupción y en maldad, hermanos. Muy bien, vamos ahora ahí mismo en Levíticos, en el capítulo 14 y el versículo 54. 14 y el versículo 54. Busquemos para que así ustedes entiendan lo que dice la palabra de vuestro Dios. Y aquel que entre en duda, venga acá y léalo. ¿Dónde está? Dice, en el versículo de Levíticos 14, el capítulo 14 y el versículo 54. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, esta es la ley acerca de toda plaga, de la lepra y de la tiña. Ustedes conocen en este mundo, en este planeta que estamos, la tiña. ¿Han oído decir eso o no? ¿Que es una enfermedad? Yo sí la he escuchado. No me recuerdo dónde lo he leído, que hay esa enfermedad, la tiña, que no lo sé cómo será, pero sí he escuchado. La tiña. La lepra también lo hubo y lo hay. ¿Pero por qué? Por el pecado. Esas son realmente las plagas, hermanos, las plagas, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. En Levíticos, ¿no? Estaba pasándome a Éxodo. Es números. Es que la calor a veces me fatiga. Ya, Números, el capítulo 12, Números. Busquemos. Ustedes saben también quién uno quiere que no sepan, para que no se salven. ¡Ay! Él está atento.
los míos. No encuentren, no se salven. Acá. Números capítulo 12, versículo 10. Versículo 10. 12 y versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. ¿Por qué estaba leprosa? Para que se den cuenta que por el pecado María también tuvo la lepra, porque ella también pecó delante de vuestro Dios. ¿Y quién era María? ¿Mujer de quién era María? ¿De quién? De Aarón. Mujer de Aarón. Muy bien, ha quedado algo en esa mente. Muy bien, mujer de Aarón. Pero hay que leer para saber por qué tuvo ese castigo de la lepra. ¿Qué hizo María? ¿No? Para saber. Vamos ahora sí a Éxodo, capítulo 22. A Éxodo. Ahora sí, vamos a Éxodo, capítulo 22, hermanos, para que así también podamos entender lo que dice la palabra de nuestro Dios. Éxodo, capítulo 22. Busquemos para así poder entender lo que nos habla. Al capítulo 22, ahora sí, de Éxodo, y los versículos 26 y 27. 26 y 27, hermanos. Dice así la palabra de Dios en el versículo 26, dice: si alguno hiriere, dice, miren lo que dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón, ¿qué dice? Le dará, ¿qué dice? Le dará libertad por razón de su ojo, por razón de su ojo. Pues estamos por eso en las leyes sobre la responsabilidad del amos y dueños, en la responsabilidad. Y tenemos que leer también los textos que dicen. Por eso dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por la razón de su ojo, por la razón de su ojo. Y en el versículo aquí, en el versículo 27, ¿qué dice? Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. O sea, si le habría, si en ese tiempo le sacaba un diente, ¿no? Ya de un golpe, qué sé yo, le daba su libertad en aquel tiempo, le daba su libertad. Entonces tenemos que entender en la palabra del Señor. Nuevamente volvemos a Levíticos 19, está adelantito nomás. Levíticos 19 y el versículo 13, hermanos. Levíticos 19 y el versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estamos en las leyes. Todo lo que estamos en las leyes que dio nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Señor Yahvé. Levíticos 19 y versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retardarás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Y por desconocimiento, ¿cuántos patrones se hacen ricos con el trabajo del pobre? ¿Y cuántos hay que siguen pobres porque realmente cumplen con el deber que debe ser el amo, hermanos? Miren cómo está la palabra de nuestro Señor para entender. Pero es rico que va a leer, que va a llegar acá, hermanos. Vamos a 2 de Reyes, a ver acá. A 2 de Reyes, ahí no matamos, estamos en profecías. 2 de Reyes busquemos, hermanos, para así entender la palabra de vuestro Dios. Hay Primera de Reyes y hay Segunda de Reyes, ¿ah? Por eso nos manda 2 de Reyes, hay Primera de Reyes y Segunda de Reyes, para que podamos entender. Dice 2 de Reyes, busquen, 2 de Reyes, en el capítulo 14 y el versículo 6. 2 de Reyes
2 de Reyes, tiene un 2 ahí, porque el primero es de Reyes. Y el versículo 14, dice así: he aquí, ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los 2 primeros capitanes, de 50, con sus 50 sea estimada la hora, dice, miren lo que dice, estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Dice así en sus Biblias o no? Capítulo. A ver, ¿han encontrado o no, hermanos? A ver, dice acá, en el 2 de Reyes, en el capítulo 14 y versículo 6, 14. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo capítulo que les dije? 14, ¿no? 14. 2 de Reyes, el capítulo 14, no, perdón, 14. Y es el capítulo, y el versículo 6. Estaba mal, estoy equivocada, hermanos. Vamos a volver a decir en la palabra de Dios. Ya, el capítulo 14 y el versículo 6. No era lo que les había dicho. Pero aquí este es el que es el verdadero, que nos manda la palabra de Dios. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de ¿quién? De Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarás a quienes, a los padres de quién, a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino cada uno morirá. ¿Por qué? Por sus pecados. ¿Ven? Ay, sí, acá sí era que era. Estaba mal, es que mis ojitos, me han disculpado, se llena de el susto para hacernos ver dónde está la palabra, que nos estamos equivocando, ¿no? Ahora, 2 de Crónicas, ahí nomás estamos, ¿ah? Después de Reyes, 2 de Crónicas, hermanos, estamos ahí, para poder entender, para que entendamos, entiendan, hermanos, mi preocupación es que entiendan lo que dice el Señor. 2 de Crónicas, lo que dice el Señor. 2 de Crónicas, a ver, vamos, 2 de Crónicas, el capítulo 25 y el versículo 4, 2 de Crónicas y el capítulo 25, es el capítulo, y el versículo 4, hermanos, 25, 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero no, miren lo que dice, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por sus ¿qué? Por sus pecados. O sea que, hermanos, aquí no hay de que yo voy a pagar por jurándome por sultano. Cada uno lo ha buscado, cada uno su salvación o su condenación de muerte, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel, al capítulo 18. Ezequiel, hermanos, ahí nomás estamos, sigamos buscando. Ezequiel, busquemos para así, tengamos que entender la palabra de nuestro Señor. Ezequiel, en el capítulo 18 y el versículo 20, capítulo 18 de Ezequiel, 18 y el versículo 20, 18, hermanos, busquemos para entender la palabra. Capítulo 18 de Ezequiel y versículo 20. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra nuestro Dios? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Miren lo que nos está diciendo. El alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre quién? Sobre él, hermanos. Pero hay que leer todos estos textos para entender lo que dice el Señor. Yo les estoy diciendo rápido porque no vamos yo me pongo esto y nos pasamos, pero me
mañana y no vamos a lo que nos dice, nos manda el Señor acá. Muy bien, Éxodo. Ahora vamos a Éxodo, capítulo 23. Éxodo, volvamos nuevamente hacia atrás. Éxodo, volvamos nuevamente, hermanos. Éxodo, capítulo 23 y versículo 9. 23 y el versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis, dice, habéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Miren lo que dice el Padre Celestial. Y no angustiaréis al extranjero. ¿Por qué angustiarlo? Como muchas naciones, ¿cómo están angustiando a todos aquellos hijos de Dios que están yendo en busca de trabajo y sin embargo están pasando las penalidades más grandes que ustedes no se imaginan, hermanos? Yo he visto una partecita que he visto, pero muy altas horas de la noche, directo de Estados Unidos. ¿Y cómo está el latino afuera sufriendo? Es para llorar. Y yo decía, ¿por qué van para allá? ¿Por qué no se quedan en su tierra que Dios les ha dado? Era triste, hermanos, lo que han visto mis ojos. Y ahora, miren, me lo está haciendo saber el Padre en sus santas escrituras, que dice, no angustiarás al extranjero. Pero aquellos no saben, no entienden, porque debían darle amor y aposento en la tierra que es de vuestro Dios, hermanos. No hay un amén para el Señor. Damos nuevamente a Levíticos, al capítulo 19. Estemos así para entender, si no, ¿cómo lo voy a entender? Y no me digáis que no sabéis. Vamos a Levíticos, hermanos. A Levíticos nuevamente, volvamos ahí para poder entender la palabra de vuestro Dios. A Levíticos 19, busquemos 19, hermanos. Levíticos 19 dice, y el versículo, los versículos 33 y 34. Levíticos 19 es el capítulo, versículo 33 y 34. 33 y 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando el extranjero morare con vosotros. ¿A qué se refiere? ¿Qué entienden ustedes por morar? De mora en su casa. ¿Qué entienden? Morar es, hermano, que esté dentro de nuestra casa. Por eso hay de mora. Claro, morar. Por eso dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, dice, no le oprimiréis. Miren lo que dice, no le oprimiréis. ¿Y qué más dice? En el 34? ¿Qué más dice? Como dice, no lo oprimiréis, dice, como a un natural de vosotros. Tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Nadie, porque somos extranjeros, porque la tierra todo es de vuestro Dios. Él es el dueño. Solo nosotros estamos alojaditos. ¿Por qué no las ha prestado? Aquí no hay que es en mi casa, que es en mi tierra, que es... No hay nada, hermano. Ni nosotros, porque si Él quiere nos tiene hoy y mañana ya estamos para la tierra, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta de lo que nos habla nuestro Dios. Vamos nuevamente a Deuteronomio, al capítulo 27. Ya no estamos ahí, hermanos. 27. Capítulo 27 de Deuteronomio y el versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estamos órdenes de escribir la ley en piedra sobre el monte de Ebal. Estamos ahora en las maldiciones en el monte Ebal. Allí es donde nos ha mandado el Señor. Pero ahora vamos a ver qué nos dice aquí el Señor que nos ha mandado a Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 19.
Miren lo que dice el Señor. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Y ahí es donde esto que nos manda, que están todas las maldiciones. Ahí está todas las maldiciones. Ustedes pueden escudriñar, pueden enterarse por qué dice aquí tantas maldiciones, hermanos. Aquí está escrito, hermanos. Muy bien, vamos nuevamente a Levítico, al capítulo 19, hermanos. Volvamos a Levíticos nuevamente, hermanos. 19. Así entonces ustedes no podrán negar decir que no sabemos. Ustedes que no quieren guardarlo en su mente y en su corazón, es muy diferente, porque el Señor nos está hablando muy clarito. Vamos al capítulo 19 y los versículos 9 y 10. 9 y 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni, dice, espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y hay algunos que dicen, ¿cómo va a entrar? Ponen todavía guardianes a los lados porque no dejen, ¿sí o no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que dejen, que rebusquen, porque el Señor ha dejado hasta para sus aves del cielo, hermanos, para entender esta palabra de vuestro Dios. Pero este desconocimiento de los mandamientos de Dios hace que siempre estén cayendo y cayendo y cayendo, y cada vez que no se dan cuenta, hasta que mueren y ni siquiera supieron nada de qué está cayendo. ¿Ve? Ahí nomás en Levíticos también, en el capítulo 23, ahí nomás, en Levíticos, busquen el capítulo 23 de Levíticos y el versículo 22, y el versículo 22, 23 y 22 es el versículo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Cuando dice, segaréis, miren, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega para el pobre, para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermanos, ¿por qué estas cosas? Yo les voy a leer que no está allá, porque ya hemos terminado en lo que nos ha mandado aquí, que estamos escudriñando en profecías. Miren, yo les voy a leer el versículo 3, 23, 24 y 25. Miren lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo del primero del mes tendréis día de reposo. Miren lo que dice. Miren, día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y de una santa convocación, según el trabajo de los siervos haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 6 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Y quién se acuerda de Jehová? ¿Quién le da a Jehová? Nadie. ¿Quién se acuerda de él, hermanos? Solo nos acordamos de cada uno de nosotros, lo que necesitamos, lo que nos falta, pero de Jehová, ¿quién se acuerda? Y ustedes pueden seguir escudriñando, hermanos, y es tan hermoso y tan lindo lo que nos dicen sus palabras. Si yo tuviera tiempo, hermanos, les leería de tanto. Por eso es que les he dicho que a mí les estaría predicando, aunque sea hasta el amanecer, para que entiendan ustedes. Amén, hermanos. Amén. Amén.